Iniciando grabación. Sí. Ahora ha hecho algo raro. Sí, ya está grabando. Segundos Ángel 6. está grabando la llamada. Perfecto, muy bien. Bien. A veces un poquito de paciencia lo ayuda mucho a solucionar casi todo. Para la informática, absolutamente. Sí. Y mira, la verdad que estoy muy contento. Esto para mí es un descubrimiento, poder hacer esto y que la gente también os preste. Bueno, bienvenidos chicos, chicas, a este nuevo vídeo de Extremodulafy. Esta vez tenemos a Ferran Dalmau Rovira, natural de Valencia, técnico en gestión de emergencias y protección civil y responsable de la empresa Medi21 GSA. ¿Cierto? Cierto. ¿Qué es Medi21 GSA? O bueno, primero, antes de nada, Ferran Dalmau, ¿de dónde viene? Bueno, pues yo estudié ingeniería forestal aquí en Valencia. Realmente soy de un pueblo que se llama Carcaixent, es un pueblo al sur de Valencia. Luego hice la parte de protección de gestión de emergencias y protección civil. Recientemente acabé Máster Fuego. He estado ahí 3 años batiéndome el cobre para acabar el máster mientras trabajaba. Y bueno, yo entré en Medi21 hace ahora 14 años, en 2005. Entré de becario en la empresa y he acabado de director, o sea, te puedes imaginar un poco la evolución por todo el escalafón de todo, así, sí, he ido un poco subiendo. Cuando yo entré en la empresa realmente éramos muy poquita gente y bueno, pues ahora mismo somos ya 16 personas. Y bueno, Medi21 al final es un proyecto de empresa, de medio ambiente, somos una ingeniería medioambiental y tocamos muchos palos. Uno de ellos es el de los incendios forestales, nos hemos especializado en planificación territorial estratégica para cuestiones que tienen que ver con riesgos naturales, con emergencias, pero no solo. Hemos hecho temas de paisajismo, hemos hecho temas de urbanismo. La ventaja que nos da tocar muchos palos es que tenemos una visión del territorio bastante completa y el hecho de trabajar en un equipo multidisciplinar en el que tenemos un poquito de cada cosa, pues bueno, nos da una riqueza y el GSA, que mucha gente nos lo pregunta, significa Gabinete de Soluciones Ambientales. Es decir, nos dedicamos a proponer soluciones. Buscamos un problema, le damos vueltas, problema, razonamiento, solución, y a partir de ahí pues proponemos soluciones. A veces las soluciones son más convencionales, otras veces son menos, pero bueno, intentamos dentro de nuestras humildes posibilidades innovar. Otras veces son soluciones tanto grandes, ¿no? Como decir, bueno, pues vamos a construir aspersores gigantes. Sí. Y dices, pues lo hacemos, ¿no? Esa es una anécdota que he contado varias veces. Lo de los aspersores gigantes es algo que toda la vida estudiando para acabar siendo el de los aspersores. Que es un poco como el gremio, claro, sí, sí. el gremio de la fontanería, ¿no? O sea, aquello que con todo mi respeto a los fontaneros, que además trabajamos con muchos de ellos. Esto surgió un día que, bueno, pues cuando ya estaba empezando a entender de incendios y a preocuparme por el tema de los incendios, un día le pregunté, mis padres viven en una zona de interfaz, y le pregunté a mi madre, le dije, mamá, ¿tú en caso de incendio qué harías? Y la respuesta de mi madre fue muy contundente, dijo, yo llamarte a ti. O sea, bien, bueno, genial. Entonces, a partir de ese clic de decir, ostras, gente vulnerable que vive en zonas vulnerables requiere soluciones que puedan en un momento dado servirles de autoprotección en caso, pues bueno, un atrapamiento o que no dé tiempo a que se tengan que confinar o bueno. Y a partir de ahí pues surgió un poco la idea del proyecto de los aspersores, que es el SIDEINFO, que son las siglas de Sistema de Defensa contra Incendios Forestales. Y bueno, pues ese ha sido uno de los proyectos que más nos ha significado durante los últimos años. En su momento, la idea surge de antes, o sea, yo estaba trabajando para Traxa en su momento. Se planteó el proyecto a Traxa para que fuera una patente que fuera pública, pero bueno, no se veía, o sea, no cuajó aquella idea. En una empresa tan grande pues es muy difícil a veces que este tipo de ideas cuajen. Y bueno, pues a día de hoy a nosotros nos ha dado bastantes alegrías. Sigue habiendo, como en todas partes, gente que lo ve y gente que no lo ve. Pero bueno, al final nosotros hemos ido abriendo una línea de trabajo vinculada a ese proyecto dentro de los muchos que tocamos. Y bueno, nos ha dado, ya te digo, lo de tener ideas y proponer soluciones más o menos convencionales es algo que nos ha caracterizado siempre y que, bueno, al fin y al cabo, a veces te salen bien las cosas, a veces no tanto.
Si es que además vosotros allí en Comunidad Valenciana, quizás sea Comunidad Valenciana, Murcia, Sur, Cataluña, como tenéis tanta costa y tenéis tanta gente de fuera, ¿verdad? Porque toda la zona de Alicante, toda la zona, el Costa del Sol, todo aquello es un sitio donde, bueno, pues sería eh, como la parte esta de Estados Unidos a la que la gente mayor va a pasar como la Florida de Europa, a lo mejor la Florida europea, estadounidense, quizás la costa mediterránea es la Florida de Europa, donde tienes mucho jubilado, además de otros países, alemán, francés, que dice, pues nos vamos allí ¿no? Y pasamos el ocaso de nuestra vida por allí. Tenéis mucha construcción nueva en terreno de monte y es quizás un semillero perfecto para vuestro trabajo. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en temas de interfaz, más que nada porque efectivamente en nuestra zona de trabajo había muchísima demanda, digamos. Yo recuerdo el primer proyecto en el que yo trabajé de temas de interfaz, fue una pequeña comunidad aquí en Carcaixent, de donde yo soy. Hubo un episodio de incendios provocados por una persona de un coto de caza que estaba en desacuerdo y provocó varios conatillos y tal, y amenazó, digamos, varios núcleos de población. Entonces, el propio ayuntamiento, estoy hablando del año a lo mejor 2001, más o menos, 2004, creo recordar, más o menos. Entonces, el ayuntamiento se dio cuenta de que tenía muchas urbanizaciones o varias urbanizaciones en zonas de riesgo y que había una necesidad de proteger aquello. Y claro, pues en aquel momento te ibas a la administración a decir, oiga, mire, queríamos plantear un plan de autoprotección y tal, y preguntaba si no había nada hecho. O sea, te estoy hablando de hace 10 o 12 años, planes de autoprotección es que no habían. Por darte un dato que tengo fresco, porque ya te digo que leí el máster, el trabajo final de máster lo leí en octubre del año pasado. Por darte un dato, nosotros hemos hecho un trabajo ahora de cartografiar toda la interfaz urbano-forestal de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, que son zonas en las que trabajamos habitualmente, y basándonos en que es una estimación cartográfica, o sea, basándonos en que hemos cogido el mapa forestal español y hemos utilizado la cartografía oficial que hay pública a esa escala tan grande, comunidad autónoma, en Cataluña tenemos del orden de 12.700 kilómetros de interfaz. O sea, 12.700 kilómetros de interfaz. Son muchos. Esos son datos basados en la cartografía de 2016 de Cataluña, que es la más reciente que tienen. En Baleares, con cartografía de 2012, tienen más de 1.600 kilómetros de interfaz. Y en la Comunidad Valenciana, que somos los que tenemos la cartografía más antigua, es del año 2005, con lo cual aún no recoge todo ese boom urbanístico que hubo a principios del siglo XXI, que mucho de ese boom fue en zonas que hoy en día son zonas de riesgo de incendios. Tenemos más de 4.200 kilómetros de interfaz. Entonces, claro, eso te puede hacer una idea, te puede dar una idea de cuánto estamos hablando. Desde un punto de vista de detalle, hemos hecho trabajos para Girona y para Barcelona. Y, por ejemplo, solo en la provincia de Barcelona, que sí que hemos hecho un trabajo más fino, más de detalle, hay más de 483.000 edificaciones en zona forestal. Lindando, o sea, lindero, que al otro lado de la calle ella tiene un bosque. O dentro de la propia zona forestal. Es decir, la metodología que hemos utilizado ha sido la de cruzar la cartografía de edificaciones con la cartografía del suelo forestal y hacer un conteo una por una de cuántas casitas y cuántas. Entonces, en Barcelona, por ejemplo, 483.000, de las cuales en zona de alto riesgo hay más de 160.000 edificaciones. Para que te hagas una idea. Entonces, y luego en la provincia de Gerona hemos hecho lo mismo y también tenemos otras tantas, es decir, hay una barba, en la provincia de Gerona nos salen 205.000 aproximadamente, 205.000 edificaciones, de las cuales más de 60.000 están en zona de alto riesgo. Entonces, sí, efectivamente hay una demanda potencial. Lo que pasa es que ahí llegamos a un punto que mucha gente que se quiere meter en estos temas no tiene en cuenta. Y es que, para los problemas complejos no caben soluciones simples. Yo he visto por ahí gente que, esto con un cortafuegos se resuelve. Bueno, pues con un cortafuegos se resuelve, pues no. O sea, además... Tú dame viento y ya cortafuegos y eso, pues... Hombre, además, es que la normativa dice 25 o 30 metros de ancho, ¿vale? Sí, bueno,
la normativa. Sí, 25 o 30 metros de ancho en una cabeza de barranco. A lo mejor una zona llana, 25 o 30 metros de ancho es suficiente, pero una cabeza de barranco pues no te va a servir absolutamente de nada, por ejemplo. Y lo hemos visto muchas veces en muchos incendios. Entonces, cuando tú tienes tal cantidad de casas en zona de riesgo y además tienes una población cuya percepción y cuyo precepto es, como yo pago mis impuestos, ya vendrá alguien y me salvará. He escuchado eso varias veces, sí. Claro, sí. Bueno, al sí. final... De mí no depende, depende de los entes públicos. Nosotros acabamos trabajando en temas de interfaz y en temas de incendios porque por culpa de... Bueno, no me gusta tanto el término culpa. Responsabilidad. Por la responsabilidad de proteger núcleos de población y zonas pobladas, se nos queman más hectáreas de monte de las que se nos deberían quemar. Y esto ha pasado en muchos incendios en los cuales zonas que no están autoprotegidas, cuando está tipificado, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana y en Cataluña o en otras comunidades autónomas, son los propietarios de las urbanizaciones, los de los chalets, los que tienen que pagar y desarrollar sus infraestructuras defensivas. Y eso no se está haciendo. Y hay gente, incluso gente del propio sector, que le sigue echando la culpa a los ayuntamientos y que le sigue echando la culpa a... Y que, bueno, aquí la legislación vigente me parece que lo resuelva todo. Y la legislación vigente se queda corta en algunos aspectos y en otros directamente es que no se cumple. Entonces, hay una combinación de múltiples factores. Eso no va a apostar por esta línea porque había mucho trabajo por hacer. Y de hecho, bueno, pues nos ha dado bastantes alegrías en cuanto a proyectos que estamos haciendo y tal, pero es muy... Yo cuando empecé en esto tenía el pelo negro, o sea, para que te hagas una idea. Imagínate. Ha pasado ya algún año que otro. Alguno. Bueno. Es que pero también es como todos los problemas o todas las situaciones pendientes de solución no atienden a un solo factor, es como los accidentes, es multifactorial. También ten en cuenta que hemos perdido la forma de construir acorde al entorno nuestro. Hemos metido materiales que no son de nuestra zona, ¿no? Tampoco hay una... O sea, esto es como una mujer, en su día hice yo prácticas de ciclo formativo con un agente forestal y me contó una historia muy curiosa. Era de una mujer que se compró una finca, tenía dinero y dice, me compro una finca ahí en Extremadura. Y veía las encinas y no le gustaba cómo estaban podadas. Dice, pues me las va a podar, que las quería podadas como pinos. Y lo hizo. Luego, evidentemente, pues le sancionaron como tenía que sancionarla, porque lo que hizo fue una aberración. Pero con el tema constructivo yo creo que está muy eso de decir, no, yo es que yo quiero este tipo de casa a lo mejor americana, quiero un porche de madera, quiero. Y en parte, bueno, el mercado dice, si quieres y lo puedes pagar, pues lo tienes. Y también hemos adolecido de tener unas recomendaciones constructivas, una resistencia de materiales, a lo mejor una normativa para la resistencia de pinturas, para... todo eso está por desarrollar y creo que se está desarrollando ahora, pero claro, a todo lo pasado y después de los grandes catástrofes que hemos tenido tanto en Portugal como en Grecia, y como la latitud es la misma, yo creo que el sur peninsular vamos a tener que vivir situaciones muy complicadas porque mismamente Córdoba, la sierra de Córdoba, que estuve allí hace 4 o 5 meses, era un sitio en el que tú decías... O sea, no sé, es que no sé cómo explicarlo. Bienvenido al infierno, ¿sabes? De ir con un turismo entre casas, viviendas y las ramas arañando del coche, tú dices, la gente no es consciente. A lo mejor es que nosotros tampoco hemos sabido ni expresarlo, o que simplemente es que la vida lleva una velocidad, la gente tiene tenemos un periodo de vida demasiado corto y no nos da tiempo a aprenderlo todo. ¿Cómo vosotros expresáis el decir, oye, esto es seguro, esto no es seguro? ¿Qué vías encontráis administrativas o en internet o el puerta a puerta? ¿Cómo lo hacéis vosotros para llegar a una organización? ¿Os llaman o llegáis y decís, oye, estamos viendo este peligro, os lo explicamos, ¿nos queréis hacer caso? ¿Cómo lo hacéis? Hay una parte muy importante de pedagogía en nuestro trabajo. Llevamos impartidas más de 500 acciones formativas en los años que yo llevo aquí. Llevamos más de 500 acciones formativas de todo tipo, tanto para particulares que viven en zonas de riesgo como para responsables políticos de municipios. A un alcalde que sale elegido alcalde le cae la responsabilidad de la protección civil de su municipio
Y a lo mejor el hombre es agricultor, o es abogado, o es maestro de escuela, o la persona, o cae una mujer que es maestra, abogada, o se dedica a otra cosa y de repente pues, se encuentra con que es alcalde y tiene una responsabilidad sobre una gestión municipal de una protección civil. Técnicos municipales que muchas veces están desbordadísimos y no pueden llegar a todo lo que tienen que llegar. Bueno, pues hay mucho trabajo pedagógico. Por lo que comentabas de los materiales, es verdad que se está intentando trabajar en guías de materiales. La Generalitat Valenciana, por ejemplo, ha sacado varios materiales interesantes desde el punto de vista de cómo hacer bien las cosas, de buenas prácticas y tal. El problema es que eso puede valer para lo que se va a construir a partir de ahora. El problema es qué hacemos con todo lo que ya tenemos construido. Y también hay otro detalle importante. Siempre me gusta poner ejemplos de las cosas porque al fin y al cabo se entienden mejor. Nosotros en el año 2007, creo recordar más o menos, visitamos una urbanización que está en el municipio de Gandía, que está pues, en una zona de alto riesgo de incendio, y los visitamos y pues, les explicamos que estaba en una zona muy peligrosa y tal y cual, a través de una vecina que nos contactó porque tenía miedo a la mujer de lo que podía pasar allí y tal. Se les pasó un presupuesto para la defensa contra incendios, el plan de autoprotección, el tema de los cañones de agua no llegó a presupuestarse porque nosotros nunca empezamos por la parte... O sea, los cañones de agua, digamos que es ya los extras. Si fuéramos un coche, pues te puedes comprar un coche desde 1.000 euros hasta 1.000.000. Es decir... Sí, es la parte más defensiva. Claro, tú le vas poniendo más extras a tu autoprotección. Creo que salían, estoy hablando de memoria, unos 370 euros por propietario en esta urbanización y les pareció que era mucho dinero, que no tenían nada que hacer, que eso era cosa del ayuntamiento, tal igual. En 2018, en el incendio de Llutxent, que hubo aquí en Valencia, el fuego impactó contra estas urbanizaciones. Y en una de ellas se quemaron decenas de viviendas que no tenían nada que ver los materiales. Quiero decir, los materiales eran materiales de construcción mediterráneos, de ladrillo, de cemento, de tal. O sea... No, tiene que ver el tema de los materiales de construcción, evidentemente. Tiene que ver el tema de las casas que no tienen persianas. Aquí históricamente han habido persianas y ahora estamos haciendo cosas muy modernas sin ningún tipo de persiana, pensando que el acristalamiento es más frágil que una pared o que una persiana bien puesta. Y estamos sobre todo haciendo jardines y teniendo entornos sin pensar en que un día va a llegar el fuego. Entonces, nosotros desde hace unos años estamos aplicando una metodología que se llama 545 CRC, es el nombre que le hemos puesto así un poco por explicarla, y que básicamente combina metodologías que se han utilizado en otras emergencias, inundaciones, riesgo sísmico, para trabajar con comunidades en países subdesarrollados, en los cuales, bueno, pues tienes que irte a hablar con una comunidad y decirle, mira, es que tienes que construir pensando en que un día va a haber una inundación. Para que todo el esfuerzo que has hecho no lo pierdas en una riada y se te vaya todo a hacer puñetas. Entonces, trabajamos con una hipótesis que es la hipótesis de las 5 Cs, que son los 5 capitales. Para cualquier trabajo con cualquier comunidad hay que tener en cuenta el capital humano, el capital natural, el capital social, el capital físico y el capital financiero. Es decir, yo no puedo proponer una solución. Te pongo un ejemplo. Hace un tiempo vinieron a buscarnos de una zona de Latinoamérica, en octubre del año pasado concretamente, vinieron a buscarnos de una zona de Latinoamérica donde querían plantear el tema de los cañones de agua. Nosotros mismos los disuadimos de montar los cañones de agua como primera opción. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes las calles sin asfaltar, y no tienes una red de saneamiento y no tienes una serie de cuestiones previas, empezar la casa por el tejado es un mal negocio, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte respecto al capital financiero. Luego, el capital humano, identificar a los líderes de cada comunidad, saber quién es la persona que tiene la capacidad de conseguir que una comunidad invierta o no invierta en un proyecto. Trabajar con personas implica incorporar a la ingeniería forestal disciplinas de las ciencias, ¿no? Y ciencias sociales, o sea, ciencias sociales, sociología, antropología, psicología. Nosotros en el equipo tenemos gente de ciencias sociales y hace tiempo que trabajamos con universidades y con departamentos de ciencias sociales de alguna universidad, por lo que nos aporta de entender cómo gestionar ese factor humano del cual habéis hablado en alguna de tus entrevistas y que es importante también en el tema de las comunidades. Luego utilizamos las 4 Rs del modelo americano de la reducción del riesgo. Entonces, las 4 Rs son reducción del riesgo, el readiness, que nosotros es preparar la emergencia, poniendo la R en mayúscula, ¿vale?
para que nos encajaran las 4 R's. La respuesta, claro, la respuesta ante el riesgo y la recuperación. Es decir, una comunidad que recibe un impacto de un incendio pierde servicios. Pierde servicios de agua potable, pierde servicios de desagüe, pierde servicios de luz, de telecomunicaciones. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar esa comunidad en recuperarse? Marca la resiliencia. Y eso hay que explicárselo a la gente. Mira, viendo este ejemplo, te puede pasar esto a ti y te implicará todas estas gestiones. Y luego están las 5 Cs de las 5 capacidades que tiene que adquirir una comunidad para ser resiliente, que por una parte está la capacidad de actuar y comprometerse, es decir, comprometerse con su autoprotección y dar pasos para su autoprotección, adaptarse y reciclarse, es decir, cada X tiempo formarse para poder afrontar este tipo de emergencias. La capacidad de alcanzar objetivos, de decir, bueno, pues vamos a ver, en los próximos 3 años vamos a hacer estas 3 cosas y conseguir esos objetivos. La capacidad de comunicarse entre los propios miembros de la comunidad, es decir, tiene que haber una capacidad de interacción entre ellos y sobre todo de lograr una coherencia, es decir, la capacidad de lograr una coherencia pasa por el hecho de, bueno, vivo en una zona de riesgo y tengo que ser coherente con ese riesgo. Entonces, combinando todo esto, podríamos decir, si una comunidad ideal, nosotros en este sentido tenemos algunas comunidades que empiezan a parecerse a esto, con las que llevamos a lo mejor 10, 12 años trabajando, para que te hagas una idea, esa comunidad es mucho más resiliente ante un incendio forestal e incluso ante otro tipo de emergencias, porque las emergencias, da igual la causa del riesgo, son bastante parecidas. Bueno, pues esta gente está más preparada para afrontar un riesgo que otra gente que no se ha preparado en nada de todo esto. Entonces, así lo hacemos. No es fácil, pero de momento no nos está dando malos resultados. Claro que además vosotros tenéis un campo de testeo muy interesante, porque es que allí en Costa Valenciana lo mismo tenéis una riada a finales de verano del copón, que tenéis unos incendios, que tenéis incluso, según la zona, pues tenéis estas nevadas, tenéis... Claro, eso hace que el entorno, la gente que vive en el entorno, pues quiera o no, tiene que verse ante una exigencia del medio ambiente, una amenaza del medio ambiente ante su vida. Y entiendo que estas relaciones no os dejan de hacer de crecer, o sea, no dejáis de crecer en cuanto a vosotros veis que el ciudadano cada vez se interesa más o todavía cuesta llegar a la gente. La gente se está concienciando, redes sociales nos está ayudando, somos más conscientes de los riesgos a los que estamos o no. Porque también, no sé, me estoy acordando de una conversación que tuve con David Caballero, que sobre el riesgo, sobre la exposición, y él decía, no, pues yo vivo en zonas donde hay nevadas y tal, y cortan carreteras por temas de nieve y hielo, y no sé en qué situación me comentó, dice, yo iba en el coche, iba atento a lo que estaba ocurriendo, y la gente paraba el coche en mitad de la autovía a jugar con la nieve. La conciencia situacional del personal, yo no sé si el tiempo en el que vivimos estamos más aborregados, un poquito más atontados o a lo mejor tanta información, lo estamos viendo con el coronavirus. Yo mismo hace 3 semanas decía, eso está muy lejos, eso aquí no va a venir y fíjate, llevo ya una semana encerrado en una habitación. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo esto con David, de hecho, alguna vez lo hemos hablado y es algo que surge de forma recurrente cuando hablas con gente del gremio. Parece que empieza a haber una cierta, no sé, un cierto cambio de percepción por parte de la sociedad, que todavía no es masivo, ni mucho menos, es decir, pero claro, es que digamos que los eventos que están sucediendo relacionados con una dana en septiembre que al final acaba provocando daños por importe de 1.800 millones de euros o más en el sur de Alicante, una tormenta que arrasa con toda la zona del litoral, la tormenta Gloria esta que tuvimos recientemente y que arrasó todas las zonas del litoral, tuvimos el Ofelia en 2017 en Galicia, es decir, los fenómenos meteorológicos adversos, los incendios, digamos que todo lo que tiene que ver con fenómenos energéticos cada vez está siendo más evidente. Cuando digo fenómeno energético, un incendio es un fenómeno energético, una tormenta es un fenómeno energético.
hemos puesto en circulación en la atmósfera con los combustibles fósiles tanta cantidad de energía que toda esa energía ahora mismo está en juego, está por ahí pululando en el sistema atmósfera, en el sistema tierra, en el sistema agua, y eso está generando que los fenómenos que tienen que ver con la energía cada vez sean más intensos. Hay más energía en juego, con lo cual la tormenta es más tormenta, el huracán es más huracán, el incendio es más incendio, y eso está haciendo que la gente cada vez lo vea como más evidente. Yo desconozco al detalle si el incendio de Yuchen de 2018 es el incendio en el que más viviendas se han quemado en España desde que se tiran registros, pero debe estar ahí, en cuanto a viviendas quemadas. Con lo cual empezamos a ver cosas cada año, esto literalmente pasará, cada año hablarás con gente que te dirá, esto no lo habíamos visto nunca. Es decir, y el tema es que la evolución del problema es mucho más rápida que la capacidad que tiene la sociedad para asimilar lo que está pasando. Y en ese sentido hay un desfase, hay un delay entre lo que pasa y lo que deberíamos hacer para contrarrestar lo que pasa, con lo cual sí, hay un problema de conciencia situacional grave, hay un problema de percepción social del riesgo grave y al final, bueno, no hacer nada es una opción, simplemente tendrá unas consecuencias determinadas y hacer algo es otra opción y tendrá otras consecuencias determinadas. Personalmente nosotros, bueno, en este caso mi equipo y yo lo que intentamos es tomar parte, ser proactivos, convencer a la gente de, oiga, no ve el elefante que viene hacia nosotros, es decir, claro, y a partir de ahí esperar a que la gente reaccione. Hay una mejora en la percepción, pero aún así es mucho más lenta de lo que deberíamos conseguir. Y de todos modos también corremos el riesgo de que esto se convierta en una moda. Es decir, el problema del coronavirus, por ejemplo, es como si tuviéramos el mega problema, y sí es un problema grave, está muriendo gente todos los días, mucha gente, pero es un problema menos grave o de menor impacto que el cambio climático y sus consecuencias. Entonces, esto también hay que explicarlo. Y bueno, hay gente que está dispuesta a escuchar, hay gente que prefiere habla Chucho que no te escucho. Claro, y al final, bueno, pues lo de siempre, no hay buenas o malas decisiones, hay consecuencias, o sea, que es como todo. Claro, exactamente. Pues, wow, hay que ver lo que hablas, macho. Está genial esta entrevista. De verdad, muchas gracias, me está gustando mucho porque... Lamento ser muy hablador, pero es que es el segundo acto. No. Es el segundo acto que más me gusta, o sea que... Después de comer. Eso es. Para mí también. No sé, la verdad que no, como te he comentado antes, no tengo una serie de preguntas, la verdad, que fijada y simplemente quiero charlar contigo hablando bueno, pues de tu impresión general, ¿no? Del trabajo que hacéis y sobre todo de proyectos nuevos. ¿Qué proyectos tienes pensados ahora mismo? Ya hemos comentado que aunque estamos como estamos todos un poquito sitiados, sigues produciendo, sigues creando valor, sigues manteniéndote activo. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué ves tú que ahora puede ser un proyecto muy interesante? Por aparte de todo lo que llevas ya. Para que te hagas una idea, actualmente estamos haciendo 53 proyectos al año. O sea, el equipo estamos trabajando en una media de 50 y pico proyectos al año. Claro, aquí hay mucho proyecto, es decir, hay mucho proyecto pequeño, proyecto de ayuntamiento. Trabajamos también mucho con ayuntamientos pequeños porque hay una parte, digamos, de coherencia que la gente pierde y es que si todos los técnicos están en ciudades, el ayuntamiento pequeño no tiene acceso a un asesoramiento de una cierta calidad. Entonces, claro, nosotros estamos intentando también trabajar con municipios de los de 500 habitantes, de los de 1.000 habitantes. Claro, estos son ayuntamientos que a lo mejor para ellos un proyecto de 5.000 euros es una barbaridad y a ti esos 5.000 euros es lo que te cuestan 2 técnicos un mes. O sea, es algo que va justito, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos también trabajando en proyectos grandes y en proyectos pequeños. En proyectos grandes, lo más grande que tenemos actualmente en marcha es el proyecto Guardian, que es un proyecto en el que estamos trabajando con un consorcio. La verdad es que es un consorcio de lujo, en el sentido de que hay implicada un montón de gente interesante. Están 2 ayuntamientos, que son el ayuntamiento de Ribarroja, que es el líder del proyecto. El ayuntamiento de Ribarroja es un municipio de 20.000 habitantes al lado de Valencia, Ribarroja del Turia. El ayuntamiento de Paterna, que es un municipio un poco más grande,
la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia, Hidracua, que es una empresa de aguas, Cetaqua, que es un instituto de investigación de tema de aguas, y la Generalitat Valenciana como asociada y nosotros como asistencia técnica. Y básicamente la idea del proyecto Guardian es que hemos digamos, escrito un concepto, o hemos descrito un concepto que es el concepto de riegos prescritos. La gente habla de quemas prescritas, nosotros hemos empezado a hablar de los riegos prescritos. Los riegos prescritos básicamente serían un tratamiento que se aplica para mantener en ciertas porciones del territorio zonas irrigadas, zonas que vamos a regar con nuestro sistema de incendios, para que tengan un nivel de disponibilidad del combustible menor. Claro, eso plantea una serie de problemas en el Mediterráneo, como es el tema de dónde sacas el agua. Entonces, dándole vueltas en esa línea de buscar soluciones, surgió por parte de Hidracua la posibilidad de utilizar agua depurada. Es decir, el agua que genera la propia zona de interfaz urbano-forestal, vamos a reaprovecharla, vamos a reutilizar ese agua, de hecho se llama agua regenerada, pues vamos a regenerar ese agua y la vamos a incorporar a estas zonas del perímetro de la interfaz urbana-forestal para generar zonas de riego en las cuales lo que vamos a hacer es generar una especie de, por decirlo de alguna manera, jardines forestales, sería un poco esa pirojardinería o esa jardinería preventiva de carácter forestal, para que esa franja del territorio tenga unas condiciones ambientales diferentes. Pues, por ejemplo, si fuera de esa franja llueve 300 litros por metro cuadrado, que dentro de esa franja pueda llover 900 y que esos 900 me permitan tener una vegetación diferente en un estado de turgencia y de disponibilidad del combustible menor y con una estructura selvícola más adhesada, más sombreada, que me permite tener unas condiciones de impacto. De hecho, básicamente, lo que trata el proyecto es de fabricar una interfaz que permita amortiguar un impacto. O sea, un cortafuegos verde. Un cortafuegos verde tal cual. Es decir, estamos trabajando en la idea del cortafuegos verde. Claro, lo que pasa es que eso es un arma de doble filo, veo yo, porque con la temperatura, con el calor, con la radiación solar y con agua constante podéis también aumentar la carga de combustible. Esa es una de las patas en las que entra la Universidad Politécnica de Valencia. A ver, uno de los objetivos que pretendemos con el proyecto es cuál es la cantidad óptima de agua para que A, la planta no esté excesivamente estresada, pero B, tampoco su desarrollo sea tal que haga inviable el tema del mantenimiento. Ahí es donde entra la universidad. Además, estamos aplicando un concepto también que es un concepto razonablemente nuevo, que es de la gente del equipo de investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, que es el concepto de la selvicultura de base ecohidrológica. Es decir, una selvicultura que lo que pretende es optimizar el ciclo del agua, porque mucha gente no sabe que el exceso de vegetación en ciertas cuencas hidrográficas provoca que se sequen los cauces. Es decir, las plantas consumen agua. Estamos hablando de que la reducción de caudal que se puede producir en algunas cuencas es de más del 50%. O sea, se tragan un montón de agua. Claro, ese exceso de vegetación hay que gestionarlo. Y hay que darle el óptimo. Entonces, un poco estamos en esa fase de ecualización, de, pues bueno, cómo tiene que estar cada parámetro. Y a ver, yo siempre digo lo mismo, si fuera fácil no harían falta ingenieros o no harían falta técnicos. Es decir, los problemas sencillos se resuelven de forma sencilla. Los problemas complejos, aparte, el proyecto tiene otra capa que lo llamamos la lasaña, porque claro, estamos dentro de un parque natural. Ese parque natural además tiene suelo privado. Ese suelo privado tiene zona de monte de no sé qué. Y luego zona de pájaros, de la cepa, del LIC, de no sé qué. O sea, todo el tema de protección ambiental. Luego está el hecho de que son zonas densamente pobladas, con lo cual no cortes más árboles de los que toca porque se te van a anclarar los árboles para decirte que no. O sea, desde el punto de vista de la gestión urbanística del proyecto es complicado. Este proyecto, de hecho, lo que hemos hecho ha sido irnos a buscar dinero. En vez de irnos a buscar el rural o el life o el tal, nos hemos ido a buscar dinero urbano, de la arquitectura, de la ingeniería de caminos, y el proyecto tiene un presupuesto global de 5,5 millones de euros. Quiero decir, es un proyecto potente, ¿vale? Wow. Evidentemente, valorando que la población que se pretende proteger, pues tienes muchas urbanizaciones. Estamos hablando de una zona en la que hay urbanizaciones espectaculares. O sea que
se pretende proteger y, sobre todo, generar una zona que, desde el punto de vista del cambio climático, tiene mayor valor de paisaje y tiene mayor valor ambiental, porque los cortafuegos secos, los cortafuegos tradicionales que conocemos, tienen una problemática desde el punto de vista del cambio climático, y es que estás eliminando parte de esa vegetación. El planteamiento de este proyecto es, bueno, ¿qué pasa si utilizamos otras técnicas, al menos en zonas donde sí que hay agua? Os gustan los retos, ¿eh? Buah. A veces te gustan, a veces te pillan en medio, tú no querías, te ha tocado, o sea, yo no quería, pero le hemos liado parda, o sea, es un poco esa situación. Oye, hemos estado viendo cosas que no han ocurrido nunca, como os comentaba antes, de cuando aquí tenemos un verano fresquito, Europa arde. Lo hemos estado viendo. ¿Exportáis vuestras ideas, vuestros productos, vuestro trabajo lo exportáis a Europa? ¿Europa se ha fijado en vosotros? ¿Está viendo que a lo mejor ellos necesitarían, igual que hemos estado viendo como ingleses se venían aquí al TREX de Andalucía a ver las quemas prescritas, y como vemos que incluso alemanes, que tú dices, pero allí no puede haber fuego, aquí pues ha habido un problema. Aquí no hay. ¿Estáis viendo que os están reclamando trabajo, o están llegando ofertas, o está...? Hemos tenido ya algunos contactos en otros países. De todos modos, nuestra política de empresa, nuestra política de negocio, tiene mucho que ver con la sostenibilidad nuestra también. Es decir, yo siempre me aplico la broma de demasiadas cosas para tan poca persona. O sea, al final llegamos hasta donde llegamos y estamos buscando colaboraciones con otras empresas. En breve seguramente podremos hacer público un acuerdo que está pendiente ahora con una empresa para el tema de la internacionalización. El proyecto Guardian, una de las finalidades que tiene es conseguir que MEDI 21 se internacionalice, porque la Comisión Europea ha visto el potencial que tenemos desde el punto de vista de ofrecer soluciones en otros países. Hemos tenido algún contacto con Francia, hemos tenido algún contacto con Italia y con Portugal a escala europea. Y luego con Latinoamérica también hemos hecho un contacto en Chile que tiene muy buena pinta y que parece que quiere salir, pero bueno, estamos en ello. Y luego en Estados Unidos, pero de momento con la boca pequeña y con mucha humildad, porque el que mucho abarca poco aprieta, y somos partidarios de hacer menos cosas y hacerlas mejor, a hacer muchas cosas y hacerlas mal. Claro. Entonces, ahí estamos un poco. No, hombre, sí, pero vosotros ya tenéis desarrollado bastante trabajo, entonces a veces no solamente es encapsular y decir y aplicar en otro sitio, porque hay muchas más variables, ¿no? Meteorológicas para empezar, orográficas para seguir, sociales para continuar, pero que vosotros ya tenéis un bagaje que, hombre, por lo que yo sé de vosotros, que la verdad que desde un principio ya mi imagen vuestra fuera de los aspersores, con la consecuente comentario de decir los aspersores para incendios, ¿no? Pero claro, luego te paras y decís, no, a ver, es como la primera vez que yo vi el Helitorch, el helicóptero este que lleva una antorcha de goteo de 500 litros, que decía, qué americanada, y al que se lo dije, que también espero poder volver a entrevistarlo, me dice, no, son herramientas acordes a la necesidad. Claro. Ya, me cayó en la boca y digo, claro, pues sí, evidentemente. A mí me gusta mucho contar una anécdota que me pasó, no diré de qué dispositivo, por una cuestión de respeto y de la confianza, pero me pasó en un curso de la Escuela Nacional de Protección Civil que damos David Caballero, Federico Grillo y yo, de Interfaz Urbana Forestal. Y hubo una persona que me dijo en confianza y de buen rollo, mira, Ferran, yo es que lo de los cañones de agua no lo veo útil para mi dispositivo. Bueno, y yo le dije, no pasa nada, esto es como todo. Esto es una herramienta más, si la tienes la puedes utilizar y si no la tienes no la puedes utilizar, así de sencillo. Ese mismo verano, el curso de la Escuela Nacional suele ser por abril más o menos, ese mismo verano se comió un incendio gordo con un impacto en zona de interfaz, tal y cual, y esta persona tuvo a bien en septiembre, octubre, llamarme y decirme, Ferran, ¿te acuerdas que te dije que no lo veía? Pues ya lo veo. O sea, claro, lo he visto con claridad y con nitidez, ¿no? O sea, veo una situación en la cual pienso, hostia, si tuviera esta herramienta la podría haber utilizado sin exponer a mi personal y tal. De hecho, a continuación nos puso en contacto con sus responsables y se empezó a trabajar con ellos y tal para que adquirieran material, formación y toda la historia. Quiero decir,
yo ya llevo muchos años trabajando en esta historia y gente que no lo ve, gente que nos ha criticado, que han dicho de nosotros barbaridades, eso es para regar ajos y papas y no sé qué, pues sí, también es multifuncional, o sea, es ¿Por una qué herramienta no? Oye. multifuncional, hasta para lavar el coche, señora, o sea, puede usted hasta lavar el coche. Aviones también, venga, aviones a lavar, trenes. Y además, si nos va mal, nos iremos a Ibiza y montaremos la fiesta de la espuma, que puede ser también una opción en un momento dado. ¿Qué quieres que te diga? Pensando Entonces, positivo siempre. claro que sí, tío. Al final, esto es como todo. Yo tampoco. Hace mucho tiempo que aprendí que no se le puede caer bien a todo el mundo, ni a todo el mundo le puede parecer bien lo que haces, y hay que vivir con ello. Quien no quiera que no mire. Es como lo que comentábamos de estos vídeos. Es decir, habrá gente a la que esto le parecerá maravilloso y habrá gente que lo criticará. Bueno, pues chico, ya está. Yo al final aplico la máxima de aporta o aparta. Es decir, es así de sencillo. Sí, no, yo pienso que es algo que he ido toda la vida en ese sentido. Si quieres hacerlo, si puedes hacerlo mejor que nosotros, de verdad, hazlo. Será un placer ver cómo lo haces mejor que nosotros. Seguro que hay gente capaz de hacerlo mejor que nosotros. Yo, de hecho, tengo muchas empresas que son referentes para mí y que además lo he dicho públicamente muchas veces, como son Agresta, como son Tecnosilva, como son otras empresas del sector que creo que están haciendo un trabajo magnífico. Y somos un país muy de fijarnos en nuestras mierdas y muy poco de alabar lo que la gente hace bien y que también tenemos, o sea, somos un referente a escala internacional este país sobre muchas cuestiones de incendios y tenemos muchas cosas de las que avergonzarnos, pero también tenemos muchas cosas de las que sentirnos orgullosos. Y sinceramente, yo no sé si conoces, hay una frase de Otto von Bismarck, uno de los militares más prominentes de Alemania, que dijo que España era el país más poderoso que conocía, porque llevaba siglos intentando autodestruirse y no lo había conseguido. No lo había conseguido. Y acabó la frase diciendo, el día que deje de hacerlo, será una superpotencia mundial. Entonces, yo, toda esa gente que sin conocer el proyecto, que sin saber lo que hacemos, qué cálculos se utilizan, no te he contado antes con lo del Guardian. El que decide si se riega o no se riega es una red de sensores inalámbricos que van instalados en la vegetación, en el suelo, en la atmósfera y tal, y que va todo instalado en el entorno y que en función de las condiciones ambientales decide la prescripción del riego o no. Y que en caso de incendio hay un botón rojo que genera la puesta en marcha del sistema. Quiero decir que al final, mira, todos esos detalles, como la gente lo simplifica a 140 caracteres, el de los aspersores, sí. Pues oye, de hecho, ya está, entrevista con el de los aspersores. Se me ha caído hasta boli. Es que esto va al hilo, mira, va al hilo de una entrevista que hice en 2017 en la cumbre sobre quemas prescritas de la Fundación Pau Costa, y entrevisté a Javier Madrigal, que quiero volver a entrevistar en esta tanda, ya me he puesto en contacto con él. Y la duda, al final, en esos vídeos preguntaba, oye, ¿cuál es la mayor duda que tú tienes ahora mismo? Dice, yo, saber en tiempo real la humedad relativa de la humedad que contiene tal combustible o tal. Y me estás diciendo que esa duda que tenía este hombre, vosotros lo tenéis implementado. Pues mira, ojalá. El tema del combustible, vamos a ver, ahí hay varias cosas. El combustible muerto es más sencillo tener, digamos, el cálculo de la disponibilidad del combustible muerto. De una hora. El combustible vivo es mucho más complicado. Entonces, nosotros de momento estamos trabajando en la parte de sensores ambientales. Es decir, nosotros medimos todo lo que tiene que ver con condiciones de incendio, condiciones meteorológicas, temperatura, si hay precipitación, viento, insolación, humedad del suelo. O sea, nosotros instalamos higrómetros en el suelo para sacar el tema del código de sequía, el drought code para el Fire Weather Index, y tenemos incluso sensores foliares que lo que nos dicen es si la hoja tiene condensación o no tiene condensación. Es decir, tenemos una serie de parámetros. Y con la Politécnica lo que vamos a estudiar es el efecto que tienen esos riegos prescritos en la planta desde el punto de vista del estrés hídrico. Pero eso todavía estamos en ello, es decir, aún no hay una respuesta. No, sí que hay aquí en Valencia la unidad técnica de incendios de la Generalitat, aquí en Valencia, sí que tienen mediciones de combustible, tomando muestras, pesándolos, pero quiero decir, hay un proceso de toma de muestras. Sí, que tienes que cortar, tienes que secar. Claro, eso todavía se está en ello. Pero bueno, vamos dando pasitos. También hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros somos una micropyme. Seguimos siendo una micropyme. Según cómo lo mires. Serás una micropyme. Bueno. Oye, en el sector forestal ahí hay músculo. Bueno, si nos comparamos evidentemente con el sector forestal solo, pues evidentemente a lo mejor es un poco. Pero quiero decirte. A ver, es como yo soy en YouTube, yo tengo un canal de YouTube y tal, tengo 3.000 suscriptores casi. O sea, eso no es nada comparado con qué.
Claro. Como todo. Es que... Paquirrín nos gana, Ángel. Paquirrín. ¡Buah! Por goleada. Mi mujer siempre me dice, no, es que Paquirrín tiene 1 millón de seguidores. O sea, que al final... Ya tengo un día, me voy a llorar. O sea, es para morirse. Pero bueno, no, pero te lo digo porque muchas veces la parte esa de autoodio, esa parte de... Bueno, nosotros como microempresa vamos dando pasitos. El momento más amargo de... Tú me decías, me has preguntado al principio de dónde viene Ferran y tal. Pues mira, el día más triste de mi vida, y esto también lo he contado muchas veces, profesional. El día más triste de mi vida profesional fue el 7 de enero de 2012, que yo entré aquí en la oficina de Medi y estaba yo solo, porque habíamos tenido que hacer un ERE, no porque no tuviéramos trabajo, sino porque no nos pagaba ni el tato, no había liquidez, ¿vale? Y de hecho echamos a la calle a la gente un día antes de la entrada en vigor de la reforma laboral para que la gente cobrara lo que tenía que cobrar, lo que era justo que cobrara. O sea, la sostenibilidad también se demuestra con actos, con hechos, no con palabras. Gracias a echar a la gente bien, es decir, gracias a echar a la gente de forma pactada, de forma humana, de forma civilizada, la persona que a día de hoy dirige los proyectos SIDEINFO aquí en mi equipo, es una compañera que trabaja aquí conmigo, que ahora está teletrabajando, volvió en cuanto la empresa se recuperó y pudo, porque habíamos tratado bien a nuestro capital humano. Claro. Claro. Hay que ser consecuente y lo que intentas aplicar a los demás, aplicártelo a ti mismo. Entonces, esa parte también es importante tenerla en cuenta. Todas esas cosas, cuando alguien juzga un proyecto de, ya ves tú, a personas para que, bueno, pues el problema lo tiene él, no yo. O sea, nosotros a día de hoy cada vez estamos más consolidados, sabemos más cosas. Dentro de muy poco, ya te lo compartiré, haremos público un manual de operaciones que hemos elaborado desde que hicimos el año pasado en la isla de La Palma el Hidrolab, que fue el primer laboratorio de hidráulica aplicada a incendios forestales al aire libre. Participaron más de 100 personas de un montón de dispositivos de Canarias, la UME, las brigadas de las... No recuerdo. Pues hemos hecho un catálogo con más de 20 maniobras específicas para zonas de interfaz en las que se incorpora nuestra experiencia. Algunas de ellas incluyen SIDEINFO, otras se pueden llevar a cabo, pero bueno, de hecho todas se pueden llevar a cabo sin SIDEINFO tranquilamente. Entonces, ese conocimiento no nos lo paga nadie. O sea, esa actividad nosotros la hicimos dentro de nuestra responsabilidad social corporativa, no nos la paga nadie, nos pagaron el viaje y el alojamiento, ya está, no hay un beneficio empresarial, pero hay un conocimiento adquirido puesto a disposición de la comunidad que esperamos que pueda ser útil. Ya está. O sea, al final hay que ser consecuente con lo que uno cree y nosotros creemos profundamente en la sostenibilidad y a eso nos dedicamos. Wow. Sí, no puedo decir otra cosa más. No sé. Te quiero preguntar, antes de que se me olvide, porque te había apuntado, ¿a quién te gustaría que entrevistase? ¿A quién me gustaría que entrevistase? ¿A quién te gustaría ver en esta tesitura? ¿Bien porque te caiga mal o porque te caiga bien? Que te caiga bien, aunque te creas que sea interesante. Has entrevistado ya a mucha gente potente, ¿eh? Vale repetir. Tengo tiempo. No, bueno, a ver, de la gente que has entrevistado, a mí, evidentemente, yo soy un fan de David. David siempre está haciendo cosas muy interesantes. Soy un fan de Pues lo vas a flipar con la que tenemos preparada. O es que hoy mismo está hablando con él. Está metido ahora en una movida muy chula y espero poder transmitir todo lo que a mí me ha comentado. Yo sé que él está como buenamente inquieta que es. Creo que es una persona que... Luego también has entrevistado a Marc, que también soy muy fan. Volvería a entrevistarle. Me gustaría ver en esta tesitura a Grillo, a Federico Grillo, el de Canarias. Lo tengo apuntado. Quiero. Él lo sabe que voy detrás de él, pero es una persona... A ver. Ocupada. Sí. Que últimamente también ha estado muy expuesto, por suerte, para la comunidad. Y también dirá, oye, dejadme un ratito en paz. Yo estuve con él en el incendio. Tuve la fortuna de estar en aquel incendio con él. Y la verdad es que fue una experiencia para todo el mundo que participó allí brutal. Y efectivamente yo creo que ahí ha habido mucho desgaste porque ser la persona que gestiona una movida así, yo lo he visto también en otra gente de otros dispositivos que lo pasan luego verdaderamente mal, porque además no son gente, cuando conoces este tipo de gente te das cuenta que no son gente que vaya buscando
ese protagonismo. Simplemente pues les toca, por supuesto, responsabilidad y les toca dar la cara. Eso lo he visto en mucha gente. Y luego sí que hay una personita que me gustaría que entrevistaras, que es Mónica Parrilla, de Greenpeace, que es la responsable de incendios de Greenpeace. Creo que hay una parte muy importante del trabajo que pueden hacer para el sector forestal los colectivos conservacionistas y ecologistas. Mónica es una persona además muy accesible. No sé, nomino también a Juan Picos de la Universidad de Vigo, que es Juan también una Picos. persona. Sí, le sigo por Twitter. Sí, Juan, Juan Picos sí. también es una persona interesante. Domingo Molina, evidentemente, como coordinador del máster de incendios de Máster Fuego, que para mí, sinceramente, ya te digo, yo estaba de profesor en el máster hace ya años. Luego he estado de alumno, durante el tiempo que he estado de alumno, me dejé la parte de ser profesor. Y me animé a hacerlo, lo he tenido que hacer en 3 años, porque es un máster que es bastante exigente en términos de calidad, sobre todo si quieres hacer cosas chulas, pues cuesta trabajo y tal. Pero creo que el máster de incendios también es un tema que te puede resultar interesante para el canal. Y no sé, esa gente yo creo que son. Yo lo quería hacer, pero hay una barrera que es que no tengo titulación superior. Y al no tenerla, pues todo se pone mucho más complicado. De momento no la tengo, ¿Te puedes animar a hacer alguna adaptación a lo mejor o ver alguna cuestión por ahí que te pueda valer? No sé. No sé, ahora mismo también tengo proyectos personales que me están. Porque claro, o sea, uno es el mismo y las circunstancias que le rodean, ¿no? Entonces, pues llega un momento en el que familia y tal, pues he visto otras oportunidades aquí. Dentro del servicio, lo que son emergencias, las emergencias yo no quiero desvincularme de ellas porque a mí me dan vida, a mí el poder estar sirviendo a la sociedad. Eso de servir es muy del mundo militar, pero realmente yo creo que es que todos los que nos dedicamos a emergencias tienen un puntito vocacional y yo quiero seguir progresando y requiere hacer una inversión que es una toma de decisiones, saldrá bien, no saldrá bien, veremos a ver. Pero ahora mismo estoy en eso y no estoy tan en consonancia quizás con hacer el Máster Fuego, que sería muy interesante, pero claro, al no tener la titulación superior y ninguna. Pero bueno, cada uno lleva su vida como puede Está claro, en al fin. final. Entonces, Ya digo que y dentro del máster también, por ejemplo, Luz Balbuena es una persona muy interesante. Yo la he conocido como profesora mía del máster, es de la Universidad de León. A mí Luz me enseñó un montón de cosas. Joaquín Ramírez, que además da una de las asignaturas para mí más interesantes del máster con diferencia. No sé, Botella y Soriano, los de la Unidad Técnica 902 de aquí de la Generalitat Valenciana, que son gente que están haciendo informes de incendios muy, muy, muy interesantes. Ya te digo, es que la ventaja que tenemos en este sector, ¿sabes cuál es? Que hay un montón de gente haciendo cosas interesantes. Y hay un montón de gente compartiendo conocimientos. Y hay un montón de gente haciendo. O sea, teniendo a la comunidad a tope. Hay una persona que se llama Heriberto, José Heriberto Lorenzo, que es agente del Parque Nacional de la Cadena de Taburiente, que es una persona que, por ejemplo, temas de hidráulica aplicada, o gente de la UME, ya te digo, es que la lista que te podría dar, yo no sé para qué me preguntas, tío, no sé para qué me invitas si sabes cómo me pongo. tú fíjate aquí la listita que hay ya. Ojalá pueda tener. Bueno, ojalá. Chaval, es lo que tiene, o sea, lo hemos hablado al principio de la entrevista, los que hemos sido payasos, seremos payasos toda la vida, o sea, que eso es así. Eso no lo sabe mucha gente, pero bueno, yo, como te comentaba antes y repito, por ahí hay unas imágenes de cuando yo hacía de payaso y ahí yo tengo que compartirlas. Hace un tiempo me hubiese muerto de vergüenza, pero ya eso explica muchas cosas. Eso ya, bueno, en fin. Luego, pues, si quieres hablar de qué más, no sé si has entrevistado a Ramón Octavio, a Juan Camaño, hay por ahí un montón de gente. Juan Camaño sí, pero le entrevisté antes de su periodo en Indonesia. Sería interesante que me comentase qué tal. José Luis Duce es otro de los grandes cracks que está con ese grupo. Ese está entrevistado ya. Dani Samper, Está apuntado. ¿No he visto la de Duce? Una maravilla. Es un tío, no, es todo la amor. vi, pero como me has dicho que se puede repetir y que te dijera quién querría ver otra No, vez. es que he hecho dos ya. Es que hice una antes de ayer o el otro día. Yo a José Luis le he visto una, pues solo. Que está ahora mismo en Ecuador, en Quito. Pues Sí, desde allí. sí. Hablé con él, no era mucho, hablé con él, efectivamente. Pues desde allí.
Es verdad, Camaño, joder, además que Camaño, sí, con él. Porque hay gente con la que tienes más relación, hay gente con la que no conozco de nada, pero bueno, oye, uno hace un esfuerzo. Hay un ¿Sabes? Si la montón de gente. gente del gremio que está haciendo cosas muy interesantes. Y a mí, ves, una de las ventajas que ha tenido trabajar para Medio 21 el tipo de proyectos que hemos hecho es que nos ha permitido viajar y conocer a mucha de esta gente en persona, compartir proyectos con ellos. No sé, Claro. imagínate estar en Canarias quemando con Juan Camaño, con Grillo, con gente de ese nivel. O sea, eso es un disfrute. Subir a Cataluña e irte a un incendio con Marc Castellnou. O sea, eso me ha pasado a mí. Estar comiendo con Marc y de repente suena el teléfono y irte con él a un incendio. O sea, eso son cositas que te pasan y te Joder, quedas, macho, qué hostia, guay. o sea, claro, eso es una cosa que te pasa una vez o ninguna en la vida. O sea, que entonces, bueno, pues ha sido enriquecedor. Estos 14 años han sido muy enriquecedores. Entonces, bueno, pues al final bien está lo que bien acaba. Pues no dejes de compartirlo, ¿eh? Pues en la Por- medida de nuestras humildes posibilidades intentamos compartir muchas cosas. O sea, intentamos ser hacia afuera en ese sentido. No siempre lo conseguimos porque a veces pues, no puedes llegar a todo lo que te gustaría. Pero bueno, ahora en breve la idea es poner en marcha un pequeño videoblog con el proyecto Guardian, financiado con dinero de la Comisión Europea. De hecho, ahora hay una persona trabajando con nosotros. Antes estábamos con la parte de comunicación muy postiza, muy en plan colaboración de amigos y todo el rollo. Ahora hay una persona de comunicación con nosotros y la idea es poner en marcha también un videoblog para poder compartir consejos, material que os pueda resultar útiles a otra gente, ese tipo de cosas. Pues yo estaré encantado en formar parte de esa herramienta de difusión en la medida de lo posible. Pues, Ferran, oye, 56 minutos de entrevista. Todo esto tiene un timing y más o menos hay que. Porque la gente es muy friki, pero también, joder, no dispone de 2 horas para poder atendernos, ¿no? Aunque. Bueno, ahora con el tema del virus van a tener tiempo de eso. Sí, pues la verdad que sí. Pero, oye, me ha gustado muchísimo. Es la primera vez que hablamos. De hecho, una vez creo que coincidimos en un sinif, en una terraza, y dije, a ver si puedo hablar con él. Pero, bueno, pues no pudimos hablar. Es la primera vez que hablamos en tal. Y me siento muy agradecido por ese tiempo. Espero que Midi 21 continúe, que si vienen mal tiempo, que lo sepáis capear, porque la verdad que una empresa en este país lleve tantos años y esté consolidada y es un orgullo, de tener gente que apuesta por este trabajo fuera parte de la administración pública, que parece ser que todo tiene que ser público. Espero que después de esto tengáis más pegada, que la gente ya te haya conocido, te haya escuchado, te haya visto y que no dejemos de trabajar y que si es posible pues no dejemos de vernos cuando sea que podamos salir de, de nuestras Pues, casas. pues muchísimas gracias, Ángel, por la entrevista, porque es de agradecer el esfuerzo que haces por intentar ir hacia afuera también, compartir conocimiento. Por eso cuando me llamaste la semana pasada, yo hace tiempo que sigo el trabajo que haces y tal, y bueno, pues chico, es como todas las cosas. Cuando ves gente que está dando algo gratis a los demás, el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y compartirlo con los demás no deja de ser un acto de generosidad, con lo cual, gracias por tu generosidad Bueno, y nada, ahí te equivocas. No, es yo no un soy win-win, generoso. es un win-win, chaval, o sea, esto es como todo, ahí Tiene que ser compartir, un win-win-win. Ganas tú, gano yo y encima ganamos ganan todos. los Un demás. triple win. Pero que no os equivoquéis. Esto es egoísmo puro. Yo quiero mejorar la profesión para estar más a gusto. Esto en realidad lo que quiero es un acto egoísta. Todo tiene una parte de egoísmo, evidentemente, pero bueno, está bien el hecho de. Hay maneras elegantes de ser egoísta y esta está bien, esta no está nada mal. Muchas gracias Que te mejores mucho, que te sea leve el confinamiento, tío, y un abrazo desde la distancia, ¿vale? Vale. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.